Buenas tardes, muchísimas gracias. Lo primero que quería hacer es que, haciendo uso de la libertad de cátedra, le voy a cambiar el título a la conferencia y efectivamente, tal como lo dijo mi amigo Telémaco, es el papel de las universidades como motores de desarrollo de nuestra sociedad. Y decirles además que para los panameños Nicaragua es un país muy querido y nos parecemos tanto que cuando yo venía en el vuelo para acá no me dieron papel porque decía que los nicaragüenses podían entrar con facilidad a su país. Así que eso me hizo sentir muy cómodo. Como cómodo he estado desde ayer que estoy aquí con ustedes, y la verdad que, entre otras cosas, estoy sobreviviendo a un caballo, ¿cómo se llama? Un caballo bayo doble. Así que espero que tenga la fuerza para poder transmitirle los conceptos que quiero compartir. Pretender resolver los problemas de la educación en nuestros países mirando solamente a las universidades es igual que querer construir un edificio comenzando desde la azotea. El problema es mucho más complejo que eso, y aun cuando mi exposición se debe circunscribir al rol de las universidades, no puedo dejar pasar una oportunidad tan brillante de un auditorio tan selecto como este para también pincelar elementos que son fundamentales para la creación de esa masa crítica de jóvenes que tienen que llegar a la universidad conociendo las cosas básicas para poder tener éxito en una carrera. Y es que, en mi opinión muy personal, nos hemos quedado un poquito rezagados en el inicio de cuándo debemos educar. Y algunos países postulan y se sienten muy orgullosos de que la educación formal comienza en la edad preescolar. Nosotros postulamos que la educación debe comenzar en el vientre materno, porque hay datos significativos desde el punto de vista de los estudios de neurociencia que dicen que el cerebro de un niño de 0 a 3 meses estimulado es mucho más grande y en porcentaje tiene mucho más capacidad que el cerebro del mismo niño si no es estimulado. Y resulta que nuestros países, por supuesto, estamos administrando escasez, derivan o dejan la estimulación precoz solamente destinado a aquellos niños que tienen algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, si queremos educar con los requerimientos de este siglo XXI, donde los factores de producción, además de la tierra, el trabajo y el capital, incluyen la tecnología y el conocimiento como el insumo más importante, tenemos que mirar un poco cómo hemos venido haciendo las cosas desde que la madre está embarazada y de que el niño nace hasta que llega a la universidad. Saltándome ese viaje que para mí es fundamental, debo decirle que cuando nuestros chicos llegan a la universidad tenemos grandes dificultades. Uno de los puntos que yo quisiera compartirles es que, por un lado, hay que querer y estar convencido, vencer resistencias, los miedos y las rutinas para cambiar. Definitivamente no podemos continuar como vamos porque nuestros resultados definitivamente no son buenos. Lo que no se puede definir no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar se degrada siempre. Es decir, lo que no se mide no se puede mejorar y se deteriora siempre. ¿Por qué digo esto? Bueno, voy a comentar una situación que pasó en mi país. En el año 2009, después de un gran esfuerzo, decidimos participar en las evaluaciones internacionales para determinar cómo estaban nuestros chicos de la escuela secundaria, de la media. 15 años de edad a nivel del mundo, los países miembros de la OCDE hacen una evaluación estandarizada para todos los chicos. Matemática, estamos hablando de lectura, estamos hablando de física, estamos hablando de otras cosas, entre ellas el inglés como un segundo idioma. El problema es que en esa prueba PISA, en el 2009, nosotros
salimos en la cola. Y resulta que decisión fue que en el 2012 no íbamos a participar, para que no nos vieran en la cola. Y por eso yo inicié diciendo que lo que no podemos medir, no lo podemos mejorar. Pero ¿qué resulta con los estudios de la OCDE y la prueba PISA? Se determinó que los chicos en América Latina, de todos los países que participaron, incluyendo México, Argentina, Brasil y todos los que participaron en América Latina, no saben matemática, no saben física y no entienden lo que leen y no saben inglés. Y así llegan a nuestras universidades. Y cuando llegan a nuestras universidades, nosotros le aplicamos pruebas y ratificamos que eso es verdad. Y creemos las universidades que con eso estamos haciendo la gran cosa. Pero resulta que nosotros en las universidades somos responsables de eso. Porque nosotros somos los que formamos a los profesores que les van a enseñar a esos chicos que después nosotros cuando llegan a la universidad decimos que no funcionan. Les comparto una investigación que hicimos recientemente con el estudio de la física. Encontramos que los chicos en Panamá no saben física y tenían grandes deficiencias. Después investigamos a sus profesores y encontramos que sus profesores tenían las mismas deficiencias que sus estudiantes. Y después nos fuimos a la universidad y estudiamos a los profesores de los profesores y encontramos las mismas deficiencias. Entonces, el problema desde mi óptica es muy sencillo. Sabemos dónde está y nosotros para eso tenemos que hacer un esfuerzo muy grande a nivel de quiénes somos los que estamos transmitiendo el conocimiento. Dejo eso para que no me vayan a linchar de aquí a que salga, ¿no? Pero estamos en familia, así que yo creo que tenemos que compartir las cosas si es que queremos mejorar. Y ni hablar del inglés. Vean ustedes esta diapositiva de las tendencias del índice de inglés por región. Nosotros tuvimos un enclave colonial con los norteamericanos por tantos años y la gente pensaba que como ahí estaban los norteamericanos, los panameños hablamos inglés. Falso, no hablamos inglés. Se supone que una persona que se gradúa de cualquier universidad por mandato de la ley debe saber inglés, si no, no tiene el título. Bueno, nuestros consejos académicos idearon algunas formas muy sui generis para que los estudiantes acreditaran que sabían inglés. Y esas formas eran, bueno, si tú haces un examen y si el examen lo pasas, entonces acredita que sabes inglés. Y otro de los puntos importantes es que puedes coger un curso, pagas por él, y si lo pasas, acredita que sabes inglés. Pues en mi observatorio ocupacional, agarramos a esos egresados y le hicimos evaluaciones de inglés. Y de cada 100 que se graduaban, que habían acreditado que sabían inglés, solamente el 20% sabía inglés. Y de ese 20%, solamente el 10% eran de personas que no eran de la licenciatura en inglés. La mayoría eran de medicina, de un nivel socioeconómico mucho más alto que el resto de mis estudiantes, porque el 77.7% de mis estudiantes vienen de hogares con ingresos familiares menores de $600 al mes. Y si vemos los resultados de los censos nacionales, se establece que los hogares de los pobres tienen más personas, por lo tanto esos $600 al mes se dividen entre más personas y le toca menos, entonces son pobres. Y la pobreza marca severas diferencias y es uno de los puntos fundamentales en la equidad intelectual, porque los gritos del estómago con hambre acallan las vocecitas del cerebro. Y eso nos lleva entonces a reflexionar por qué algunos países han tenido más éxito que otros. Y resulta que en el reciente informe de desarrollo humano publicado durante este año y que se realizó en el año 2012, se encontró que a nivel mundial todos los países mejoraron en su índice de desarrollo humano del 2000 al 2012. Todos mejoraron, pero hubo unos que lo hicieron mejor. ¿Qué fue eso que los llevó a convertirse en hacerlo mejor? Uno, invirtieron en educación. Y algunos países llegaron a invertir hasta el 25% de su PIB. Invirtieron en salud. Un pueblo enfermo no puede estudiar. Erradicaron el hambre.
Ningún chico con hambre puede tener la serenidad para aprender una serie de conceptos, muchos de ellos abstractos, y con una tecnología que está por verse. Y otro de los puntos que hicieron fue que desarrollaron habilidades para el empleo, porque la universidad no es todo. Es una parte, y requerimos fortalecer los estudios técnicos para que aquellos que no van a la universidad tengan una capacitación de alto nivel y puedan tener éxito a nivel laboral. Pero ¿qué hicieron entonces esos países para sostener ese impulso? Por un lado, cerraron la brecha de inequidad que existe con las mujeres. Le dieron voz a los jóvenes y les permitieron que participaran en las soluciones de los problemas. Además de eso, buscaron un balance entre desarrollo y protección del medio ambiente. Y finalmente fueron capaces de manejar los cambios significativos en la pirámide demográfica que está ocurriendo en todos nuestros países, en donde inicialmente éramos una pirámide con una base amplia de niños abajo y personas de más de 60 años en la cúspide. Hoy en día eso ha cambiado. Entonces eso da lugar a que las universidades tengamos que incursionar en licenciaturas novedosas como licenciatura en ocio, para atender países que tengan muchas personas a la tercera y cuarta edad. Otro de los puntos importantes es que a nivel de la educación superior ha aumentado la tasa de matrícula en todas las universidades. Hay más gente que va a las universidades. Lo que pasa es que se ha cerrado el escenario monopólico que teníamos muchas universidades oficiales, públicas o del Estado. Y ahora el joven tiene derecho a escoger dónde quiere ir a estudiar. Y eso es muy saludable, porque en economía es un escenario de competencia perfecta. Sin embargo, hay muchos jóvenes que no tienen alternativa y que van a las universidades públicas porque no pueden costearse el costo que tienen los estudios de educación superior. En consecuencia, nuestra responsabilidad no es seguir siendo esa única alternativa porque somos más baratos, sino es mejorar nuestros indicadores de calidad para entonces que los jóvenes vengan a nosotros porque somos buenos o que somos los mejores. Y eso nos convierte en socios. Tanto las universidades públicas como privadas somos socios en el éxito o en el fracaso de nuestros países. Además de eso, ha aumentado tremendamente la cantidad de mujeres que va a la universidad. Eso, en Panamá, el 70% de la gente que entra a las universidades son mujeres. Y del 30% de los hombres, el 70% deserta. Y de los que se gradúan, 7 de cada 10 son mujeres. Pero ¿cuál es el gran reto para poder cumplir con los objetivos del milenio? El número 3, que es equidad de género. La mujer, haciendo igual trabajo, gana 30% menos de salario que el hombre. Este es un problema tan serio que no podemos dejarlo solamente en manos de las mujeres. Ese es un problema de toda la sociedad, es un problema de nosotros los varones también, de incorporarnos para romper esas brechas de inequidad. Y uno de los puntos importantes, y lo comentaba hoy en la mañana en la Universidad Nacional Agraria, que a mí me encanta ver mujeres incursionar en campos donde antes estaba reservado exclusivamente para varones. Pero está pasando un fenómeno similar en enfermería. Ya no puedes decir enfermera, porque en mi país una gran cantidad de varones está estudiando enfermería. Entonces, yo creo que estamos llegando a ciertos equilibrios que son buenos, que son saludables. Al final del camino no importa el sexo, lo que importa es la calidad. Lo que importa es tu capacidad, tus habilidades y competencias para alcanzar objetivos estratégicos. Predominan en las universidades los estudios de pregrado para llegar a grado, a licenciatura. Y ahí nos hace falta evolucionar. Y los estudiantes se están centrando en las carreras suaves, entre comillas. Las ciencias duras y la ingeniería, la gente ha dejado de asistir a las universidades a estudiar ciencias duras. Hoy en día, los países que no tienen ingenieros, los países que no tienen expertos en ciencia dura, los terminan importando, porque no se puede caminar sin ingenieros en los países. Entonces terminamos importando ingenieros,
que es como nosotros hemos tenido que hacer. Y por otro lado, hay gente que se matricula en las escuelas, pero no termina. En la Universidad de Panamá, el 60% de los estudiantes de primero a segundo año desertan. No sabemos qué pasa con ellos. Y eso es una situación muy grave porque produce pérdida de capital intelectual. Las universidades, por su parte, están empeñadas en buscar la calidad. Y eso es evidente en todos los foros internacionales, y cada vez que yo visito un país veo los esfuerzos que se están haciendo. Pero esfuerzos aislados en las universidades están condenados a fracasar. Tiene que ser un movimiento nacional en la que no solamente participen las universidades, sino también la sociedad, el Estado, las empresas. Tenemos que vincularnos con nuestros socios estratégicos para poder tener éxito. Y hay una serie de debilidades en la formación a nivel superior. Hay carreras que estamos dando que podría interpretarse que las seguimos dando solamente para darle empleo a los que enseñan esas carreras. Pero la pertinencia de lo que están enseñando en realidad deja mucho que desear. Y eso nos lleva a que un muchacho maneje un taxi para estudiar su carrera universitaria, la hace durante toda la carrera, se gradúa en una ceremonia bonita y cuelga el diploma en una pared y sigue manejando un taxi. La educación superior tiene que producir movilidad social. Si no produce movilidad social, no tiene razón de ser. Y la sociedad que financia las universidades, tanto públicas como estatales, tiene que involucrarse y tiene que contribuir con sus opiniones. Y además debe marcar rumbo, porque nosotros las universidades no podemos andar aisladamente por donde creemos que debe ir la sociedad. Otro de los puntos importantes es que en ocasión la educación superior tiene muy poca pertinencia. Estamos enseñando lo que enseñamos hace 10, 15, 20 años. Y hoy en día un concepto fundamental es que el conocimiento, desde el momento en que se genera, ya viene con fecha de expiración. Lo que yo estoy enseñando hoy, mañana no es así. Y requiere una constante y una evolutiva capacitación y actualización, de manera que los conceptos se vayan adecuando a los nuevos tiempos. Hay una escasa cultura de investigación y desarrollo, y esto es grave. Yo me pregunto siempre que llego a un lugar, ¿y cuántas patentes tenemos? Esta universidad X, ¿cuántas patentes tiene? Pues yo le voy a decir, cuando yo llegué a la Universidad de Panamá, mi primera pregunta fue, ¿cuántas patentes hay aquí? La respuesta fue, ninguna. Y seguimos sin ninguna hasta que entonces dijimos que no podemos seguir sin ninguna, porque vamos a tener que cerrar todas estas investigaciones porque ninguna es relevante, no es pertinente. Ya sacamos una patente para una vacuna contra el tórsalo que se hizo en la Facultad de Medicina en conjunto con una universidad española. Pero las investigaciones tienen que ir alineadas. ¿Alineadas con qué? Hombre, con las líneas de investigación nacional. Tiene que haber un ente nacional que marque lo que necesita para que el país se desarrolle. Y la universidad tiene que alinearse por ahí. Pero no termina la investigación con una publicación en una revista. Esa investigación debe servirle a la humanidad. Y además, si es posible, debe generar riqueza para la gente que la hizo. Debe terminar en una patente, debe terminar en la transferencia tecnológica de ese conocimiento al sector productivo, a la empresa. ¿Por qué tiene la empresa que meterse a estar investigando? No, que la empresa pague para que las universidades investiguemos, pero tenemos que entregar resultados. Y otro de los puntos es que nos falta la promoción de la excelencia académica. Yo creo que aquí en Nicaragua ustedes van bastante bien. ¿Yo puedo sacar esto? Saca lo que voy a bajarme porque no veo. Bueno, ustedes en Nicaragua van bastante bien con respecto al tema de la promoción de la excelencia académica. Incluso entiendo que hay una corriente que al final del camino quiere que las universidades tengan certificación ISO, por ejemplo, para que garanticen que sus procesos están bien hechos. Por otro lado,
a nivel de educación superior tenemos un problema con los profesores. ¿Cuál es el sueño de todo profesional que entra a una academia? Llegar a ser profesor regular y tener un tiempo completo. Con eso se hace sujeto de crédito y eso es totalmente válido. El problema es que cuando llega ahí, yo le puse que forma parte de una nueva casta porque ese es en mi país. Yo no sé si eso es aquí así, pero en mi país, una vez que llega a tiempo completo, todo lo que él dijo antes que había que hacer se le olvidó. Y entonces el problema es que tenemos un discurso diciendo que hay algo que se llama relevo generacional. Es decir, yo me estoy poniendo viejo y ya debo tener quien me va a sustituir. Si yo no hago eso, entonces yo creo que me voy a hacer indispensable. Lo que le estoy haciendo es un daño al país. Y el problema es que el discurso es muy bonito cuando hablamos de relevo generacional, pero en la práctica no existe tal acción de relevo generacional. En mi país tuvimos que aprobar una norma que limita a los 75 años, usted se va fuera de la universidad y abre el espacio para una persona joven que entre a dar clases. Y ustedes, yo no sé si eso pasará aquí, pero en mi país hemos tenido serios problemas con esto. Evidentemente, y yo tengo que confesar que conozco viejos de 20 y jóvenes de 80. Esos jóvenes de 80 nos queremos quedar con ellos. Para esas excepciones, entonces vienen lo que son los profesores eméritos, etcétera, etcétera. Pero no puede ser que alguien, porque llegó a tener tiempo completo, entró a su nirvana, ahí no hay nada que lo va a modificar, es resistente al cambio y simple y sencillamente quiere mantener el status quo y no permite que todo lo que yo he venido hablando hasta ahora se dé, simple y sencillamente porque él es el que tiene que transmitir todos los conocimientos o generar nuevos conocimientos. Otro punto importante es que los educadores necesitan tener una actualización permanente y el currículum tiene que adecuarse a las necesidades de la sociedad, no a las necesidades de las universidades. Si en este momento ustedes están pensando seriamente que van a hacer un canal, pues más vale que las universidades se pongan a formar la cantidad de gente que necesitan para operarlo. Si no, nos van a tener que contratar a nosotros, que sí sabemos, para que vengamos a operárselo a ustedes. Entonces yo lo que planteo es que en ese sentido nosotros lo vamos a hacer con mucho cariño. Pero las universidades, uno de los papeles que tienen que hacer es comenzar a formar la cantidad de gente que se necesita cuando ellos identifican objetivos estratégicos que hay que alcanzar. Les pongo un ejemplo en Panamá. Nosotros decidimos que tenemos 3 polos económicos que hay que atacar. 1, logística. 2, los temas de turismo. 3, los servicios financieros. El turismo tiene que ver con movilidad de gente. Nuestros aeropuertos están moviendo en este momento 4 millones de pasajeros. Y decidimos que vamos a mover 16 millones de pasajeros en los próximos 2 años. ¿Quién los va a mover? Pero el Estado no nos buscó a las universidades. Yo me enteré, escuché el discurso, inmediatamente me senté con mi equipo, hicimos un plan y fuimos donde la gente del aeropuerto y la autoridad aeronáutica civil le dije, ¿quién les va a manejar esa gente que ustedes están diciendo? No, no tenemos. Vamos a hacer un acuerdo, firmemos un contrato, yo te formo la gente, tú me dices cuántos quieres, si tú quieres me dices tu perfil y nosotros te lo vamos a diseñar. Y nos inventamos una carrera que se llama Ingeniería en Operaciones Aeroportuarias. Y metimos un ingeniero que conoce todas las disposiciones internacionales de la aviación, toda la seguridad, las disposiciones de la base, cómo funcionan los aeropuertos, puede calcular pesos y dimensiones, está capacitado para poder entablar una conversación con el controlador aéreo, con el oficial de plataforma, sabe, además de eso, manejar sindicatos, manejar, pero es que eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, y el otro punto es que de esto no voy a hablar mucho porque Germán va a hablar profundamente de este tema, pero yo quiero decirles aquí, en el tema de tecnologías y redes de comunicación, que nosotros estamos tan unidos que nos estamos llevando talento nicaragüense para Panamá, para que allá nos ayude con los temas de tecnología en la educación.
Entonces, para que usted sepa, usted tiene talento aquí. Yo no sé si han oído hablar de una cosa que se llama mochila digital. Bueno, aquí está Ricardo. Nosotros estamos haciendo eso con ellos en Panamá. Pero además también tenemos con Microsoft, con Cisco, con todo. Porque, hombre, esto es tan grande que nadie solo puede con ello. Y además no nos conviene a las universidades casarnos con nadie en particular. Perdónenme los de las empresas, ¿no? Pero no nos conviene, voy a decir por qué. Porque hay que educar a nuestros estudiantes con la visión de todos los sistemas. De manera que ellos al final decidan con cuál se van a quedar. Pero si no pueden decidir y llegan a una empresa que, por ejemplo, maneja Cisco, bueno, ya tiene conocimiento, está preparado y lo va a hacer. ¿Qué nos pasaba a nosotros con la zona libre de Colón y con los puertos? Enseñaban todos los sistemas contables, venían en Cisco. Y nosotros en la universidad nos creíamos que estábamos haciendo la gran cosa enseñando Peachtree. Cuando llegaban los muchachos a nosotros allá, eran unos perfectos desactualizados. Y tenían o meterse a hacer una maestría o tenían que ponerse a actualizarse. Entonces eso no es lo que se quiere. Y lo otro es que, bueno, la gestión hay que mejorarla, hay que administrar mejor los sistemas de gestión, hay que integrar y entender que existe una armonía total entre la educación pública y privada y entre la educación presencial y a distancia. Hoy en día los sistemas se hacen cada vez más flexibles. Si ustedes se meten y buscan MOOCs, Massive Open Online Courses, y quieren hacer un curso de inteligencia artificial en la Universidad de Stanford o en México, se puede meter. Y es gratis. Y hay 250,000 estudiantes. Usted lo pasó. Si usted quiere la certificación de Stanford, usted paga por ella. Pero es que es así. El mundo está cambiando y, bueno, por suerte lo hizo Stanford. Si lo hubiéramos hecho nosotros en la Universidad de Panamá, la gente hubiera dicho que eso no sirve. Pero lo hizo Stanford, ¿no? Stanford. Todo el mundo dice que es bueno. Y el otro punto es que la ciudadanía, los ciudadanos tienen que involucrarse en la educación. No puede ser que los ciudadanos prácticamente se desentiendan y crean que porque mandan el hijo a la escuela, así mucha gente manda a los hijos a la escuela y piensa que el trabajo para educar a los hijos debe ser básicamente de los maestros y están descuidando un punto fundamental que es la familia. No hay sociedad si no tiene familias sólidas. Y esas familias sólidas tienen que involucrarse en la educación y tienen que también retroalimentar. Nosotros en la Facultad de Ingeniería, que es nueva, estamos haciendo algo que incluso nos han cuestionado, porque nosotros hacemos reuniones de los padres de familia y le informamos a los padres de familia cómo van sus hijos. Y los otros de otras facultades se burlan de mis estudiantes. Pero cuando yo les muestro mis resultados, nosotros tenemos 25% mejor desempeño académico que los demás. Y mientras los otros tienen 60% de deserción, yo nada más tuve 22%. Y de esos 22, la mitad fue porque se fueron a estudiar medicina. Se habían metido en ingeniería como segunda opción. Se prepararon en ingeniería, pasaron los exámenes y entraron a medicina. No es que se fueron, sino que buscaron lo que estaba de acuerdo con sus aspiraciones. Y existe también una vinculación entre las necesidades y la expectativa del sector empresarial. Hay que fortalecer la vinculación entre la empresa y las universidades y el Estado. Otro punto importante, que es un desafío para la educación superior, es la conversión de las universidades en verdaderos centros de investigación. Nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llaman CIDETES, Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento. Si se meten en YouTube, buscan Universidad de Panamá y lo van a ver. Y el CIDETE no es otra cosa que un punto de encuentro donde la universidad se acerca a la sociedad y permite que los sectores productivos vayan ahí a plantear sus problemas en todo el país. Por supuesto que los problemas no son iguales. Una cosa es un problema de empaque de alguien que va a exportar melón. Otra cosa es un problema de manejo de contenedores en un puerto. Otra cosa es un problema de bioingeniería en una fábrica de productos farmacológicos. Y esa diversidad, nosotros estamos ahí metidos. Otro de los puntos importantes que nosotros estamos impulsando en lo que llamamos la nueva universidad
es que nos preguntamos esto: ¿cómo la educación superior puede responder a las demandas de la sociedad? ¿Cómo podemos hacer eso? Y al final nos quedamos con esto, de que la verdadera misión de nosotros, por lo menos de mi universidad, es la lucha contra la pobreza. Si nosotros no cambiamos y no hacemos una educación que sea pertinente, que permita que el chico tenga movilidad social, se gane la vida dignamente y tenga un empleo remunerado de calidad, no estamos haciendo nuestro trabajo. Ese es el indicador de medida de nosotros. Aun cuando creamos que somos muy buenos, si no logramos eso no funciona. Y la universidad, que actualmente básicamente lo que hace es que transmite el conocimiento que otro hizo en otro lado, entonces yo como profesor digo, bueno, según dijo tal, de acuerdo a lo que dijo tal, de acuerdo al libro tal, pero ¿dónde está el conocimiento que nosotros como país, como universidad estamos generando? No existe. Entonces tenemos que hacer un cambio para que, de acuerdo a nuestras investigaciones, también nosotros le demos un valor agregado al desarrollo del conocimiento de nuestros países. Y en cuanto a los servicios que debemos dar, tenemos que competir con la empresa privada. No solamente porque somos públicos somos malos, ¿eh? En el derecho público usted solamente puede hacer lo que la ley específicamente le faculta. En el derecho privado usted puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Y al final del camino, nosotros, por ejemplo, como universidad, producimos un montón de cosas. Tenemos un centro que se llama el Instituto Especializado de Análisis, que es el equivalente al Food and Drug Administration de los Estados Unidos, que nos genera dinero a nosotros para poder atender a los pobres que tenemos. Tenemos una producción, por ejemplo, un proyecto para producir toda la energía eléctrica que vamos a consumir nosotros en la universidad y la capacidad de vender los excedentes, lo cual nos debe producir un ahorro en lo que estamos pagando ahora de factura de 2.7 millones de dólares anuales en luz. O sea, esto lo digo porque la universidad tiene que tomar en cuenta que ella también debe dar servicio y debe de buscar formas inteligentes de acuerdo a las leyes de cada país que les permitan contribuir al financiamiento, porque en el fondo nosotros estamos administrando escasez. Las universidades no administran recursos. Los recursos que recibimos son escuálidos en todos los países. Entonces tenemos una realidad, y voy a poner un ejemplo con respecto a la carrera de ingeniería. Nos dimos cuenta, todas las carreras, yo les recomiendo que le pregunten a la gente que los contrata. Nosotros tenemos para eso un observatorio que se llama el Observatorio Ocupacional. Todos los egresados nuestros, nosotros sabemos dónde están, si están trabajando, cuánto tiempo se demoraron en trabajar, cuánto ganan, si tuvieron movilidad social, si tuvieron que ir a reciclarse porque lo que le enseñamos no fue pertinente, si tuvieron que ir a aprender nuevas tecnologías. Entonces, ese observatorio nos llevó a entender que los ingenieros que se estaban produciendo sabían mucho de diseño, pero no sabían construir. Y resulta que en nuestro país, a pesar de que hay muchas construcciones, los que han ido, lo han visto, los ingenieros no diseñan nada. Los diseños vienen de las grandes, ICA o de Brecht. Los grandes son los que diseñan. Entonces al final cambiamos el currículum. ¿Para qué? Si no tiene que diseñar tanto y tiene que construir, vamos a darle la vuelta. Además, el mercado estaba demandando que supieran construir, pero que además, como tarea, los ingenieros pasan a ser administradores. Pero entonces no sabían lo que era un estado, un balance general, no sabían ni llevar las cuentas en un cuaderno. Mejor lo hacía el de la tienda de la esquina. Entonces, eso tuvimos que caminar. Al final del camino, lo que tratamos de buscar es un balance entre lo que le enseñamos teóricamente y la práctica. Y eso lo estamos atendiendo a través de rotaciones, de pasantías, de cursos en las industrias, en los sitios donde van a trabajar. Nosotros tenemos un intercambio con la Universidad Nacional Agraria. Vamos a mandar 25 estudiantes de ingeniería en riesgo, en gestión de riesgo, seguridad de ambiente. Vienen acá, van a ver lo que ustedes hacen aquí, van a aprender con ustedes. Y después van a El Salvador y viceversa. O sea, estamos intercambiando. Y eso es bueno porque permite al chico oír de otro profesor, ver otras experiencias, etcétera. Una de las cosas que yo diría que son importantes es que nosotros tenemos una base de datos de cada estudiante. Nosotros sabemos sus condiciones de salud, sus condiciones socioeconómicas, quién está en perfil de riesgo académico, y el que tiene perfil de riesgo académico alto, le ponemos un tutor encima
¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Y sin ganar un centavo, eso aparentemente, porque cada niño que se va es una pérdida para el país. Nosotros no podemos darnos el lujo como país chiquito, 3.5 millones de habitantes, de que un chico abandone y deserte la escuela y no sepamos qué está haciendo. Eso es carne para las pandillas. Un muchacho que mantenemos en la escuela, que lo mantenemos estudiando y que se gradúa, es un pandillero menos, es un narcotraficante menos, una prostituta menos. Y nosotros lo que entendemos es que la educación superior es la vía para poder hacer verdaderamente libre a nuestro país. Por mucho tiempo pensábamos que íbamos a ser muy libres cuando sacábamos a los gringos. Y cuando teníamos a los españoles, le echábamos la culpa de nuestra desgracia a los españoles y después a los colombianos. Ah, no, la culpa de los colombianos. Cuando vivíamos con Colombia. Y después con los gringos. ¿Y ahora quién? ¿Ahora quién? Nosotros somos los arquitectos de nuestro futuro como lo son ustedes. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad. Esto es un tema que no es de ciencia ficción, esto es un tema práctico que usted tiene que actuar, porque si ustedes no resuelven los problemas de educación, de nada sirve todo el dinero que le metan al sistema. No va a funcionar. Entonces, ¿qué hacemos con los chicos que tienen problemas de riesgo de pago, por ejemplo? Buscamos alternativas, trabajo por matrícula, para que paguen la matrícula, ellos hacen un trabajo. O le damos subsidios de alimentación. Ningún muchacho con hambre puede aprender, no aprende, tiene que ayudarlo a comer. Y tenemos también, conseguimos becas al sector privado. El sector privado puede ayudar mucho, e incluso puede definir el tipo de beca que quiere, y puede definir el perfil, perfecto, pero eso ayuda también a nuestros estudiantes. Entonces al final, la gente que contrata a nuestros estudiantes quiere que tengan un conocimiento sólido de la materia, que dominen las tecnologías de información y comunicación, que sepan inglés, que sean emprendedores, que sean personas con valores y que trabajen en equipo y que tengan iniciativa. Eso es lo que quieren. Y ese perfil no es nada fácil lograrlo. Hay que cambiar. Con los modelos que tenemos actualmente no lo logramos. Tenemos que cambiar. Además de eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entender que la era del conocimiento y la información en este mundo que es totalmente globalizado requiere que hagamos cambios en los procesos, tanto de educación, de nuevas necesidades de la sociedad y de cambios tecnológicos. Y eso es lo que va a hablar Germán ahora. Además, rápidamente estos son temas que podríamos tocar. Alguien que me ayude con el tiempo, que me digan, te queda tanto, yo me ajusto. 10 minutos, perfecto, ya casi termino. Pero qué ventaja, les voy a presentar aquí algo fundamental que hicimos con el modelo. Nuestra universidad da 2 semestres al año. Cada semestre son de 16 semanas. Dan una serie de horas, la hora de clase es de 45 minutos, el profesor llega, no todo el tiempo llega exacto a la hora, llega un poquito más tarde, pasa lista, 10 minutos, comenta el último gol, el último béisbol, cómo batió el otro, etcétera. Y cuando tú contabilizas la hora de clase justa, y esto lo digo porque nosotros tenemos filmado, o sea, tenemos filmado esto es evidencia, 25 minutos de clase. Ok, nosotros ¿qué hicimos? Cambiamos el modelo. Y en el cambio de modelo, básicamente le dimos énfasis al emprendimiento y en vez de 2 semestres al año hicimos 3 ciclos de 16 semanas por año. La duración de la carrera la cortamos. Si la haces por semestre te vas a 6 años una carrera de ingeniería. 6 años si no fracasas nunca, ¿no? En ingeniería es difícil. Al hacerlo en ciclos, te gradúas en 4 años. Mis estudiantes se están graduando en 4 años, con una carrera que normalmente le tomaría 6. Eso sí, no tienen tiempo para ninguna otra cosa que no sea estudiar. No tienen tiempo para andar en la calle. ¿Y eso qué hace? Que la gente que tiene riesgo social de mi facultad no tiene tiempo de conversar con el amigo de la esquina. No tiene tiempo para estar con los de la pandilla. No tiene tiempo. Entonces estamos contribuyendo al tema de la delincuencia. Hacemos un perfil por competencia, tenemos convenios internacionales y nacionales y estamos mirando muy seriamente el tema técnico. Esto nos lleva a que si comparamos un semestre de 16 semanas contra un ciclo de 16 semanas, con hora de clase de 45 minutos contra hora de 60 minutos, yo tengo 120 horas más de clase.
Y está probado que el muchacho que demora más tiempo en las escuelas y que tiene más horas de clase, su desempeño académico es mejor, de él contra él mismo. Y si vemos aquí, incluso teniendo una semana menos de clase, tenemos 2.700 minutos más. Y si nos vamos acá, en la medida en que demos más horas semanales, la diferencia es mayor en horas de clase. Entonces, no hay duda que el tema de cambiar de semestre a 3 ciclos al año nos ha beneficiado muchísimo. Además, ha hecho la carrera más corta, más atractiva. No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Esto es sencillo. Si nosotros queremos un perfil distinto, tenemos que cambiar cómo estamos haciendo las cosas. Hay que romperlo y hacerlo de nuevo. Entonces la propuesta lleva el cambio a semestre, el inglés como herramienta de éxito, la incorporación del emprendimiento. Y aquí quiero decir lo siguiente: nosotros no queremos tesis de graduación que se pongan en un anaquel, se llenen de polvo y que nadie nunca lea. Nosotros queremos un proyecto de vida. Cuando el chico llega, nosotros estamos encima de él para que él desarrolle su creatividad y piense en un proyecto. Y ese proyecto lo lleva desde el primer año hasta segundo, hasta que se gradúa y se convierte en una empresa. Pero quiero terminar con estos comentarios, ¿no? La educación debe iniciar desde el vientre materno. Y además nosotros tenemos que promover la estimulación temprana en todos los niños, de manera que el niño permanezca más tiempo en la escuela. Tenemos que asegurar que este niño en la escuela, no importa su estrato, tenga una alimentación adecuada. Y con eso vamos a controlar la desnutrición y a evitar la obesidad, que son los extremos en los temas de alimentación. Por otro lado, tenemos que impulsar las actividades extracurriculares y les voy a explicar por qué. Tenemos que lograr un contrato social con los educadores. Ninguna transformación en educación básica, media o superior se puede hacer en contra de los educadores. Ellos son los más importantes. Y yo creo que el educador hay que pagarle mejor. El educador hay que estimularlo más. Y en lugar de que nosotros estemos en un conflicto permanente y se van los años de gobierno peleando, sentémonos y hagamos un nuevo acuerdo social, un pacto social que beneficie a la población, si los educadores también quieren que las cosas caminen. Y otro punto importante, y nosotros estamos planteando que la educación superior es tan importante que hay que crear un ministerio de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué? Porque lo que deben investigar son las universidades. Y si nosotros no tenemos un ente que se encargue de hacer eso y que busque los financiamientos internacionales para que las universidades investiguen, la ciencia y tecnología va por un lado y las universidades van por otro. Incorporar también la internacionalización de la educación superior. Si nuestros niños hacen más deporte, tendrán mejor desempeño académico. Está probado que si un niño aprende un instrumento musical, su desempeño académico es mejor. Su rendimiento en matemática es mejor porque música es igual a matemática. Está probado también que las actividades extracurriculares, todas ellas, producen mejor desempeño académico. Y mientras más tiempo esté la gente en la escuela, hay menos delincuencia. Eso está probado. Si nosotros educamos bien al pueblo, los compañeros van a trabajar menos. Porque en vez de reprimir, se van a sumar a la prevención, van a sumarse a la educación. Eso es lo que es. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, si hacemos eso, el estudiante se va a la casa a descansar porque tuvo mucho tiempo en la escuela, hizo las tareas, jugó, tocó instrumentos y llega a la casa a descansar. ¿A qué? A disfrutar de los padres para que el papá y la mamá, o la mamá como en mi país, yo no sé si aquí es igual, pero en mi país hay cerca del 45 al 50% de los hogares donde la mujer es la cabeza de familia por la irresponsabilidad de los hombres. Bueno, y también de ellas algunas, ¿no? También, vamos a nivelar el marcador, vamos a nivelar el marcador. Ya, ok. El estudiante cuando termina debe tener un empleo porque la gente educada es mucho más feliz y vive mejor. Yo voy a compartirles este detallito antes de que Germán hable. Nosotros estamos cambiando la manera de enseñar. En lugar de agarrar a un estudiante y meterle matemática, física y un montón de fórmulas, los agarramos y los reunimos en un salón y los ponemos a jugar. Y les ponemos a hacer que hagan robots. Y entonces el niño no sabe cómo hace, pero lo hace, ¿no? Y entonces coge el robot y lo actúa con la computadora. Y ese robot es lo que le va a enseñar al niño la matemática y la física ya con el robot hecho. Voy a saltarme todo esto porque espero que me lo pregunten en los 45 y voy a cerrar con esto.
Quetzalcóatl, tú que eres mexicano, medio mexicano, ¿no? Dice que Quetzalcóatl, cuando fue a repartir las plumas de las aves, las reunió a todas y se hagan una fila. Y entonces las aves comenzaron a llegar, el pavo real llegó y cogió la suya, los pájaros, cada uno, el águila y los cisnes, y todo, el tucán y el guacamole, todo el mundo cogió sus alas, sus plumas. Y cuando llegó el Quetzal, no había plumas. Entonces Quetzalcóatl dijo que cada una de las aves se desprenda de su mejor pluma y se la dan al Quetzal. Y es así como el Quetzal es el ave con el color más lindo que hay en el universo. Así somos las universidades en el desarrollo nacional. Si cada uno de nosotros se desprende de su talento y de lo mejor que tiene y lo pone al servicio de la patria, nosotros cambiamos el mundo. Muchas gracias.